Jesús es más real do que usted mismo. Es más real que tu nombre y más real de todo lo que usted es. Él siempre fue y siempre será Jesucristo, el único Dios y el verdadero Dios. No es que Él fue, Él es el eterno presente de Dios. Donde Jesús pasaba había revolución, había controversia, había gente asombrada, no pasaba indiferente para nadie. Es un Jesús que vive hoy y tiene el poder para cambiarte, devolverte el futuro, devolverte la sonrisa, devolverte la esperanza y devolverte todo el amor que a veces la vida nos ha quitado. Vino aquí para destruir el poder del pecado. El día de hoy traigo un mensaje que creo que es un mensaje que describe mucho el corazón de esta casa, y creo que es un mensaje, en nuestros inicios hablamos al respecto de eso, y quisiera que lo volviéramos a retomar un poco. Entonces, para ello quiero invitarles que vayamos al libro de Lucas, capítulo 5, verso 27 y al 31. Dice: tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Verso 29. Más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús, como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados, comieron con ellos. Verso 30. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Verso 31. Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Verso 32. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Ok, oremos para empezar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí esta mañana y reunirnos y de una manera libre poder cantar salmos a ti acerca de lo genial y maravilloso que eres. Yo pido que tu Espíritu Santo este instante sea trayendo una revelación a cada uno de los que estamos aquí presentes. Dios, y que este mensaje que tú traes haga eco en la vida de las personas. Amén. Ok. Antes de lo que voy a empezar a compartir, quisiera aclarar algunas cosas. Nosotros, como casa, como Living Rock, somos bibliocéntricos y cristocéntricos también. La Biblia es muy enfática y muy clara cuando dice que ciertas cosas son pecado. Eso quiere decir que nosotros creemos eso. Creemos que la consecuencia del pecado es la muerte y que el pecado nos separa de Dios. Dicho esto, a veces leemos las Escrituras y pasamos por alto muchas cosas, como contexto,
como historia. Y hoy quiero compartirles al respecto un poquito de contexto para que podamos entender lo que acabamos de leer. Entonces, para ello vamos a hacer una dinámica. Entonces, ahí donde tú estás, vamos a imaginarnos algo. Entonces, vas a imaginarte que debes muchísimo dinero. No que debes dinero, debes muchísimo dinero. Debes muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y resulta que la persona que te va a cobrar te contacta. Y esta persona es muy mala. Y aparte de eso, es muy poderosa. Entonces te llama y te dice, ¿sabes qué? Ahora me vas a pagar el doble de lo que me debes. Y tienes una semana para hacerlo. Y si no me pagas, voy a tomar a tus hijos y los voy a poner a trabajar en contra de su voluntad. Voy a tomar a tu esposa y la voy a poner a trabajar en contra de su voluntad. Y a ti te voy a meter a la cárcel. Y hasta que tu esposa y tus hijos no me paguen, no te dejo salir. ¿Cómo te sentirías tú frente a una persona de este tipo? Ahora, tenlo ahí nomás. Vamos a imaginar otro escenario. Vas a imaginar a una persona avara, o sea, con mucha avaricia, muchísima avaricia. Una persona traidora de su patria. Una persona que constantemente extorsiona. Listo, ya ahí la tienes presente, ¿no? Ahora, vamos a unir estas dos personas que imaginamos. Unámoslas. Y eso es lo que era un cobrador de impuestos en esa época. Eso era un cobrador de impuestos. No sé si tú viste The Chosen. Que lejos de la realidad, ¿no? Y nos muestran a un Mateo extremadamente ridículo, tonto, inofensivo, nada más lejos de lo que es la realidad. Más bien es como algo de entretenimiento, más no es algo histórico. Nosotros llegamos al segundo episodio y ya no quise ver más. Dije, no, esto ya es otra cosa. Pero eso es lo que era un cobrador de impuestos. Imagínate. Entonces, estas personas no solamente eran odiadas porque cobraban impuestos. Resulta que estas personas, ellos tenían que cumplir una cuota al Imperio Romano. Y todo lo que ellos pudieran sacar más allá de eso, pues se lo quedaban, se lo podían quedar. Entonces te lo pongo así, algo claro. Si tú le debías a un cobrador de impuestos $10,000, fácil este man te cobraba a ti 20,000. 10,000 pagaba a Roma y 10,000 se quedaba él. Y no había tope, no había tope. Ellos podían pedir lo que quisieran. ¿Saben por qué? Porque ellos eran la ley. Y nadie les podía decir nada. Por eso eran personas tan odiadas. No sé si notaste cómo los maestros de la ley dicen, ¿cómo es posible? O sea, es que, o no sé si tú llegarías quizás a pensar algo así, si estuvieras en ese tiempo, ¿no? Y ves a Jesús en esas. ¿Cómo es posible que este man, que dice que es el Mesías, este man que es hijo de Dios, esté sentado a la mesa comiendo con semejante tipo de gente?
Mira lo que dice el verso 27. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. ¡Wow! ¿Cuántas veces leemos esto y pasamos por alto todo el background que hay aquí? ¿No? Entonces, sí. Jesús iba así, caminando, vio a Leví, ven, sígueme. Y sí, Leví siguió. Eso no es así, eso es un resumen súper encapsulado. Hay toda una historia y un contexto cultural ahí. Entonces, Leví, pero eso lo vamos a entender hoy. Leví es un cobrador de impuestos. Es un traidor a su nación, porque imagínate, cobraba a los propios suyos para pagarle al Imperio Romano. Todos, obviamente, conocen a Leví, todos en su momento le pagaron los impuestos correspondientes a Leví y quizás las extorsiones. Pero ¿qué hace Jesús? Y eso es lo que lo cambia todo. Le dice, sígueme. Pero es que eso no puede ser tan fácil. No es tan fácil el asunto. Ahora, para que entremos un poco más en contexto. El sistema educativo judío en esa época constaba de 3 niveles. El primer nivel, todos los niños de 6 a 12 años lo cursaban. Era como la primaria. Absolutamente todos. Cuando los niños cumplían 12 años, después, la gran mayoría ya no estudiaba. Iban con sus papás y aprendían el oficio o la profesión de sus papás. Solamente los mejores pasaban al segundo nivel. Y el segundo nivel eran llevados a la sinagoga y por 3 años les enseñaban las escrituras. Esos eran los más destacados. Ahora, tercer nivel. Habían rabinos itinerantes que viajaban por todo Israel, iban de sinagoga en sinagoga. Y solamente a los más destacados, de los más destacados, estos rabinos los unían a sus vidas para que fueran sus discípulos. Eso era lo mejor que te podía pasar en la vida. Que un rabino te dijera, ven, sé mi discípulo. Eso era lo mejor, lo más top era eso. Ahora, Leví no era bienvenido ni siquiera en la sinagoga. ¿Y qué hace Jesús? Jesús va a Leví e invita a este hombre horrible, terrible, criminal, extorsionador. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Ves el choque cultural? Ese es mi Jesús. Y lo más chévere de esto es que no vemos que Leví busca a Jesús, ¿no? Jesús busca a Leví. ¿Qué nos da a entender eso? Que aún una persona tan odiada, aún una persona tan perdida, tiene espacio en el plan de Dios para ser uno de sus discípulos. ¿No te llena eso de esperanza? ¿Y qué me enseña eso Jesús? Piénsalo ahí. ¿Qué te enseña Jesús al respecto? Yo puedo ver algo ahí súper chévere. Y es que Jesús no espera a que alguien se comporte como cristiano para decirle que sea su seguidor.
Qué bello que es Jesús, tan diferente a nosotros, ¿no? Jesús toma la iniciativa y va a ti, cuando tú ni siquiera lo estabas buscando. Aún en el momento de cobrar impuestos. Y esto me hace reflexionar en lo siguiente. Creo que mucha gente se mantiene en su vida de maldad porque siente que no hay oportunidad de cambiar. Y no los estoy justificando, solo creo que algunas personas pueden ser así. Eso me muestra la Biblia. ¿Por qué? Resulta que tristemente la sociedad, la religión, tristemente la iglesia, hemos encasillado a las personas, las hemos estigmatizado y decimos, no, ella es así, ella es mala. Y le damos la espalda. Y entonces, una persona que ha sido rechazada por toda la sociedad, por toda la cultura, por la religión, pues dice, bueno, ¿será así? Quizás esa es mi vida, hay que ser malo. Pero ¿y qué vemos aquí? Yo creo que Leví, el man, por más poderoso, por más dinero que tuviera, podía tener lo que quisiera, tenía todo el poder. Yo creo que el man no quería esa vida. ¿Sabes por qué? Porque él dice, dejó todo y le siguió. ¿Cachas? No dice, ok, Dios, dame una semanita, arreglo unos asuntos, dejo como que quede algo estable y ahí te busco y te sigo. No, un man tan poderoso, con todos sus negocios, todas sus cosas ahí, dice, dejó todo y lo siguió. Él estaba esperando una oportunidad y mira, Jesús llega a tu vida y te da una oportunidad. Jesús llega a tu vida y no dice, tú eres esto, eres esto, eres esto, eres esto, eres esto. Jesús llega a tu vida y dice, ¿sabes qué? Wow, tú estás tan lleno de potencial. Puedo ver en ti una persona súper productiva para el reino. Ven, sígueme. Mira lo que dice verso 29. Dice, más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados, comieron con ellos. Entonces, Leví invita a Jesús, Leví invita a sus amigos, invita a los discípulos y empiezan a convivir, empiezan a comer juntos. Y aquí podemos ver dos cosas súper claras. La primera, Leví, en el momento que tiene un encuentro con Jesús, empieza a invitar a sus amigos a que también tengan un encuentro con Jesús. Porque cuando algo tan bueno en la vida te pasa, pues no te quedas callado, vas y lo cuentas. Y si tienes tus panas, dices, brother, hay esperanza, hay chance, sí se puede cambiar. Segundo punto, resulta que esta historia también la cuenta Marcos. Y me gusta mucho como dice esta parte en el libro de Marcos. Marcos capítulo 2, verso 15. Te doy chance si lo quieres buscar. Dice, más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y entre paréntesis pone, había mucha de esta clase de gente entre los seguidores de Jesús. Aquí hay muchísimo para profundizar. De hecho, esta palabra, pecadores de mala fama, se refería a la gente que eran rechazados por la cultura,
rechazados por la religión. Pues resulta que nosotros hoy en día usamos la palabra pecadores muy normalmente, ¿no? Decimos, no, es que todos somos pecadores. Resulta que en esta época los judíos, ellos no se consideraban pecadores, imagínense. De hecho, el término pecador era exclusivamente para aquellas personas que habían pecado tan terriblemente que se les negaba el acceso a la sinagoga. Y ojo, toda tu reputación en la sociedad en esta época dependía de tu habilidad de contribuir en la sinagoga. ¿Cachan? Entonces eran unos rechazados. Entonces esto significaba que no solamente no podías estar con el pueblo de Dios, ¿no? Porque el pueblo de Dios se reunía en la sinagoga. Entonces no podías estar ahí. Significaba que entonces ya no eras bienvenido en las casas. Significaba que ya no eras bienvenido en el mercado. Significaba que ya no eras bienvenido ni en la panadería. Eras un desechado, un despreciado, un rechazado por la cultura, por la religión. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios? Son esas personas las que Dios escoge para pasar tiempo con ellos. Y esto me encanta, porque Jesús es capaz de convivir con aquellos que la religión rechaza, con aquellos que la religión dice, tú, no, ellos no. El corazón de Jesús es ir a aquellas personas que la religión rechaza. Es ir a esas personas que normalmente no son bienvenidos en una reunión cristiana. ¿Ustedes sabían que hay reuniones que hay algunos que no son bienvenidos? Qué triste. ¿Y saben qué? Mi oración es que Living desarrolle ese corazón. Mi oración es que en Living sea un lugar en donde personas que normalmente no se sentirían cómodas en una iglesia, vengan aquí y se sientan en casa. Esa es mi oración. ¿Cómo te sientes tú en casa? Como eres, ¿no? Nuestra responsabilidad no es juzgar y mucho menos cambiar a alguien. Bíblicamente, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Amar, abrazar, tener cariño, paciencia, entendiendo que ese amor que fue capaz de alcanzar mi corazón y transformarme, ese amor puede alcanzar y transformar a aquellos pecadores de mala fama. Queremos ser esa iglesia. Verso 30. Dice, así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron suavemente. ¿Sí? ¿Estoy correcto o no? Le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? ¿Escuchas el juicio? ¿La crítica? ¿La soberbia? Esa es la razón de que Jesús fuera tan polémico. Y creo yo, la razón más grande por la cual fue crucificado. Porque comía con pecadores. Otras partes de los evangelios dice Jesús, amigo de pecadores. Jesús es amigo de los rechazados por la religión. ¿Y qué tan amigo que come con ellos? Ahora, quizás a ti eso no te hace pensar mucho, no parece tan grave. Pues resulta que tú y yo hoy en día comemos con una cantidad de gente. En esa época no habían restaurantes como los hay hoy en día. Entonces, para que entendamos un poco el contexto, el comer con alguien en esa época
era un acto muy íntimo. O sea, tú no comías con cualquiera. Y si tú comías con alguien, era una declaración pública. Este es mi amigo y yo apruebo de él. ¿Qué está haciendo Jesús? Que me encanta cómo es él. Va contra cultura. Está comiendo con pecadores, con gente horrible, terrible, criminal, extorsionista, y está diciendo, ellos son mis amigos y yo apruebo de ellos. Ahora quiero aclarar algo. ¿Aprobaba su pecado? No, pero no dejaba de comer con ellos. Creo que si Jesús viviera en ese siglo, la iglesia estaría tan escandalizada por las cosas que haría. Tenemos que entender que Jesús vino por pecadores, a salvar a pecadores. Jesús está dispuesto a ir a un extremo por aquellos que están lejos de Dios. Los religiosos odiaban a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la religión gobierna a través de la intimidación. Entonces, ¿qué te dice la religión? Te dice, a ver, este es el círculo social y más te vale comportarte, más te vale seguir las reglas. Porque si no sigues las reglas, pues te vamos a excomulgar, te vamos a correr, ya no vas a tener acceso a la sinagoga, ya no vas a tener una vida normal. La religión gobierna a través del temor. Y llega Jesús y dice, hey, no, yo te amo aún en tu pecado. Eso me dice aquí. Y te amo lo suficiente para que en un contexto de nuestra relación, de nuestra amistad, te pueda cambiar y puedas llegar a tener la vida que yo quiero que tú tengas. La religión intenta controlar a través de la intimidación, pero Jesús transforma a través de la intimidad. Y eso es un escándalo para el corazón frustrado prohibista, que te dice, no. A menos que creas lo que yo creo, a menos que vistas como yo visto, a menos que hables como yo hablo, a menos que hagas lo que yo hago, no puedes tener acceso a Dios. Y llega Jesús y dice, no. Solo acéptame, recíbeme en tu corazón. Yo soy el camino por el que puedes llegar a Dios. Verso 31 dice, y Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Por eso está con ellos. Verás, la luz, para que sea útil, necesita introducirse en la oscuridad, en las tinieblas. Tú puedes tener un foco de 1000 watts y sacarlo al mediodía, afuera, no va a hacer diferencia. Pero aún una velita en la oscuridad puede hacer una diferencia. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo vine para llegar a las tinieblas, yo vine para alcanzar al perdido, yo vine para tocar al necesitado. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Yo he venido a sanarte. Y es más, yo pago la cuenta para que tú seas sano. Verso 32. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. No he venido a llamar a los que se creen justos. La realidad es que no hay nadie bueno. Y si tú te crees bueno, bájate de ese bus, porque no hay nadie bueno. La Biblia dice, solo hay uno bueno, y ese es Dios. Pero hay algunos que se creen muy buenos. Hay algunos que se creen muy justos. Hay algunos que creen que no necesitan a Dios. Entonces Dios dice, ok, Jesús dice, ok, por ellos no vine. ¿Qué vemos en todo esto?
hombres terribles, corruptos, pero con un hambre de Jesús, reconociendo su necesidad de ser transformados. Y Jesús dice, sí, por ellos vine. Tenemos un Dios que se enfoca en los perdidos. Debemos ser una iglesia, una comunidad que se enfoca en los que están perdidos. Y eso es un reto. ¿Cuántas personas en Cuenca necesitan de Jesús? Un montón. ¿Cuántas personas en Cuenca necesitan tener un encuentro con Jesús? Una cantidad. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos el mensaje de salvación para ellos. Quiero aprovechar este instante si tú en algún momento de tu vida has sentido que no tienes una oportunidad, que has sido rechazado, despreciado, ignorado, quiero decirte que eso es una mentira de Satanás. Ese no es el corazón de mi Padre. Y Jesús hoy te está diciendo a ti, te está hablando a tu corazón. Dices, yo no veo cosas horribles. Yo veo una persona capaz. Yo veo una persona hábil, con un talento, con un potencial poderoso, que lo puedo usar para mi reino, para alcanzar a otras personas. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Yo creo que nunca es un mal momento para reconocer que quizás